En esta segunda parte de la práctica, entonces, nos vamos a enfocar en todos los conceptos asociados al perceptrón, que es la arquitectura de Machine Learning que vamos a usar precisamente en esta práctica para construir nuestro clasificador binario. Entonces, ¿por qué es importante entender este concepto del perceptrón? Porque a pesar de que es una de las primeras arquitecturas definidas en el Machine Learning hace más de 70 años, cuando se definió esta arquitectura, se definieron muchos conceptos asociados al proceso de entrenamiento y creación de estos modelos que todavía son usados en la actualidad. Además, este perceptrón es, digamos, el precursor de una arquitectura un poco más sofisticada que es la neurona artificial y a partir de la cual se construyen muchas arquitecturas usadas en la actualidad, como son las redes neuronales, las redes convolucionales, las redes recurrentes, las redes LSTM y las redes Transformer, que se usan en la actualidad para procesar diferentes tipos de datos en inteligencia artificial y machine learning. Entonces, por eso es importante entender esta sencilla arquitectura que es el perceptrón, que fue creada en 1957 por Frank Rosenblatt, que era un psicólogo que trabajó todos estos temas asociados a la inteligencia artificial. Miremos el principio de funcionamiento. Entonces acá tenemos un primer diagrama muy sencillo, un diagrama simplificado de lo que es el perceptrón. Entonces el perceptrón va a aceptar como entrada un dato, lo vamos a llamar X barra, es decir, ese dato puede ser un vector si tenemos un solo dato o puede ser una matriz que contiene múltiples datos. Y en nuestro caso particular, cada dato, como lo vimos en el video anterior, cada dato está definido por dos características. Pero esto digamos que lo podemos extender a datos que tengan 3, 4 o más características. Acá estoy haciendo el dibujo para el caso particular de los datos que estamos usando que contienen únicamente dos características. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se introduce el dato y lo que genera la salida del perceptrón es una predicción. Y esa predicción en este caso particular, ¿qué va a hacer? Pues va a ser la categoría a la que el modelo considera que pertenece el dato. Categoría 0 o categoría 1. Esa es como la idea general de lo que va a ser el perceptrón. Pero si abrimos esto en detalle y empezamos a ver qué es lo que hay dentro de ese perceptrón, encontramos, y acá tenemos el diagrama detallado, encontramos básicamente dos elementos. El primer elemento va a ser una transformación afín y el segundo elemento va a ser una función de activación no lineal. Entonces miremos en qué consiste cada una de ellas. Tenemos nuevamente nuestro dato de entrada, que va a tener una característica x1 y x2, cada dato está representado con dos características. Entonces lo primero que hace el perceptrón es tomar la característica 1 y ponderarla por un parámetro omega 1 y tomar la característica x2 y ponderarla por otro parámetro w2, los que tenemos acá en rojo. Y entonces al ponderarla, cuando decimos ponderarla, es básicamente multiplica el parámetro 1 por esa característica 1 y multiplica el parámetro 2 por esa característica 2 y esos dos resultados los suma y a eso le suma un coeficiente b. Es decir, que lo que va a arrojar este primer bloque de procesamiento del perceptrón es de esta forma. Matemáticamente lo podemos expresar de esta forma. W1x1 más W2x2 más B. Y si vemos esto, pues esto básicamente es una transformación afín. Y lo que vimos en la lección anterior es que las transformaciones afines nos permiten tomar un vector o una matriz y llevarlo de un espacio de mayores dimensiones a uno de menores dimensiones. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando, por ejemplo, un dato que está representado por dos características, es decir, que está en un espacio de dos dimensiones y con esta transformación afín estamos obteniendo una cantidad escalar h que está en una sola dimensión y que es el resultado de esta operación que tenemos acá. Entonces eso es lo que hace esta transformación afín. Pero si interpretamos esta transformación afín en el contexto acá del set de datos que tenemos, pues esa transformación afín básicamente lo que busca es obtener la recta que nos permite separar una agrupación de la otra. ¿Sí? Entonces lo que va a obtener esa transformación afín cuando calculamos los parámetros W1 y W2 y B, los parámetros del modelo, básicamente lo que va a hacer es construir esa frontera de decisión. Y entonces esa frontera de decisión, recordemos que es importante porque al momento de clasificar nos permite definir lo que esté de un lado de esa frontera pertenece a una categoría y lo que esté del otro lado pertenece a la otra. Entonces en esta primera fase de procesamiento, la transformación afín nos permite construir la frontera de decisión. Y entonces, ¿qué hace la segunda parte de ese modelo que es el perceptrón? La segunda parte lo que hace es clasificar el dato con base en esa transformación afín. Entonces esa transformación afín nos arroja una cantidad numérica, un escalar, y simplemente entonces acá, si analizamos ese escalar
y vemos que ese escalar es positivo, pues le asignamos al dato una categoría, y si vemos que el escalar es negativo, le asignamos la otra categoría. Y entonces acá lo que tenemos es una función de activación no lineal, porque todos los datos que sean positivos o todas las transformaciones que sean positivas quedarán de un lado de la frontera de decisión y entonces le asignaremos la categoría 1, y todas las transformaciones o activaciones que sean negativas las asignaremos a la otra categoría, y por eso tenemos una función de activación no lineal. Es como un umbral que establecemos sobre esta cantidad numérica. Y esa es como la idea entonces del perceptrón. Hablemos un poco más en detalle entonces de la transformación afín, porque esto va a ser importante al momento de implementar esto computacionalmente usando Python y NumPy. Entonces la transformación afín, esta primera fase de procesamiento, va a tomar el dato original que está en un espacio, en nuestro caso de 2 dimensiones, y lo va a llevar a un espacio de 1 dimensión. Parte del dato con 2 dimensiones y llega acá a un escalar que es la activación. Entonces vamos a partir del hecho de que tenemos un set que tiene 41 datos, vamos a llamar a eso número de datos, y que cada dato tiene 2 características, vamos a llamar eso NFITs, número de features o de características. Y entonces esta transformación afín, volviendo a la notación vectorial y matricial que hemos venido usando, pues lo podemos representar de manera compacta de esta forma. Entonces, si tenemos ya un set de datos completo, ¿cómo calculamos las activaciones o las transformaciones afines? Pues hacemos la multiplicación matricial ¿de qué cosa? De la matriz que contiene nuestros datos con la matriz que va a contener los coeficientes W del modelo del perceptrón, y a eso le vamos a sumar, a cada uno de esos resultados le vamos a sumar el coeficiente B. Entonces nuestro X, ¿qué va a hacer en este caso o en el caso de la implementación que vamos a hacer? Pues va a ser una matriz que va a contener n datos, es decir, el número de filas va a ser el número de datos y el número de columnas va a ser el número de características de cada dato, que en nuestro caso es igual a 2. ¿Qué va a hacer W? Va a ser un vector que va a tener entonces un tamaño igual al número de características, es decir, 2 por 1. Va a ser un vector de 2 filas por una columna. De manera tal que al hacer la multiplicación de una matriz de número de datos por número de características con un vector de número de características por 1, el resultado nos va a dar en términos de un número de datos por 1. Y a eso le vamos a sumar entonces a cada una de estas operaciones de X con W, le vamos a sumar el escalar, conocido también como bias. Y por tanto nuestro vector H va a ser un vector que va a tener un número de datos, 41, por una sola columna. ¿Y a qué corresponde cada uno de esos valores de ese vector resultante? Pues a la transformación afín para el dato correspondiente. Esa es como la idea de esa transformación afín. Si miramos la función de activación no lineal, entonces esa función que va a tomar el resultado de la transformación afín, que también se llama activación, y le va a asignar la categoría. Entonces simplemente va a mirar para este vector si cada elemento de ese vector es positivo. Entonces para los elementos que sean positivos le asignamos la categoría 1 y para los elementos que sean negativos se les asigna la categoría 0. Y ese es en esencia el perceptrón. Pero entonces acá hay un elemento importantísimo, y es que estos parámetros del modelo son los que permiten clasificarlo correctamente. Es decir, si estos parámetros cambian, pues esta frontera de decisión va a tener, esa recta que es una frontera de decisión, va a tener diferentes orientaciones. Y entonces, si los valores no son adecuados, esa frontera de decisión a veces no va a lograr separar correctamente puntos de un lado y del otro, de una categoría y de la otra. Entonces acá la idea del perceptrón es calcular adecuadamente los parámetros del modelo, que son estos coeficientes W y B. Y para eso entonces se tiene que llevar a cabo un proceso que se conoce como entrenamiento. Y el entrenamiento básicamente es de forma iterativa ejecutar un algoritmo que poco a poco, a través de las iteraciones, va encontrando o va a afinar poco a poco estos valores hasta llegar a esos valores ideales que me permiten separar adecuadamente o definir adecuadamente esa frontera de decisión que separa una agrupación de la otra. Entonces, eso es lo que se conoce como el entrenamiento, y por eso la importancia del perceptrón, porque fue, digamos, uno de los primeros algoritmos donde se definió ese concepto del entrenamiento. Entonces, en detalle, ¿qué es ese entrenamiento? Entonces, el entrenamiento en primer lugar busca encontrar automáticamente estos parámetros del modelo, en este caso del perceptrón, pero involucra varios pasos. Entonces, primero, el usuario tiene que definir algo que se llaman los hiperparámetros, es decir,
el algoritmo va a calcular de forma automática estos coeficientes, los parámetros del modelo, es decir, que nosotros no vamos a poder controlar el valor que van a tener en cada iteración estos parámetros. Eso lo hace el algoritmo de forma automática, pero para que el algoritmo pueda empezar a correr o a ejecutar esos pasos, necesitamos definir unas cantidades numéricas que controlen hasta cuándo se va a hacer esa actualización de los parámetros del algoritmo. Esos valores numéricos que definimos se conocen como hiperparámetros. Son cantidades numéricas que nosotros tenemos que definir para que se pueda llevar a cabo el entrenamiento. Y esos dos hiperparámetros son la tasa de aprendizaje, ya vamos a entender en un momento en qué consiste la tasa de aprendizaje o qué papel juega como hiperparámetro. Es un número entre 0 y 1 que nosotros tenemos que escoger y que dependiendo del valor que escojamos va a tener un impacto en el entrenamiento que hagamos, o sea, en el cálculo de los parámetros del modelo. Y otro hiperparámetro es el número de iteraciones, es decir, cuántas veces queremos que se repitan los pasos que estamos viendo acá. Entonces ese es el paso inicial, definir los hiperparámetros, y luego de eso entonces los parámetros o los coeficientes del modelo se inicializan, es decir, se les asigna un valor inicial que puede ser aleatorio. Generalmente en Machine Learning se usan valores aleatorios, pero también en este caso sencillo podemos inicializarlos simplemente a valores de 0. Ese va a ser el valor inicial, pero ese valor se irá actualizando en cada iteración y se irá refinando hasta llegar a esos valores ideales que nos permitan separar los datos adecuadamente. Entonces, segundo paso, se inicializan los parámetros a valores aleatorios y ya después de eso se lleva a cabo este ciclo. Este es el ciclo como tal de entrenamiento. Y entonces, en ese ciclo, ¿por cuántas veces vamos a repetir cada uno de esos ciclos? Por el número de iteraciones, que es el hiperparámetro que hayamos nosotros definido. Y entonces, en cada una de esas iteraciones del algoritmo, ¿qué vamos a hacer? Primero se va a calcular una predicción. Es decir, que vamos a tomar los datos de entrada y vamos a obtener la salida del perceptrón. Recordemos que la salida implica todas estas operaciones, implica calcular una transformación afín y luego asignar una categoría al dato. ¿Con base en qué calculamos eso? Con base en el valor que tengamos de los parámetros inicialmente, W1, W2 y B, que inicialmente esos parámetros tienen un valor de 0, pero que se irán actualizando en cada iteración. Entonces se calcula una predicción. Obviamente, si inicialmente los parámetros son iguales a 0, pues esa predicción no va a ser muy buena, es decir, que de pronto un dato que ingresa sabemos que es de la categoría 0, pero el modelo probablemente lo va a clasificar como categoría 1. O si el dato es categoría 1, probablemente el modelo lo va a clasificar erróneamente como categoría 0. Entonces ahí va a existir un error entre la predicción que genera el modelo y la categoría real a la que pertenece el dato. Entonces el segundo paso es, después de calcular la predicción para cada dato, vamos a calcular lo que se conoce como la pérdida. Y la pérdida es simplemente la diferencia entre la categoría real y la predicción que está realizando el modelo para cada dato. Y entonces esa diferencia, acá matemáticamente en el caso del perceptrón, la podemos calcular simplemente como una diferencia numérica. Y entonces esa pérdida, ¿cuál es el objetivo del entrenamiento? Que la pérdida al comienzo del entrenamiento va a ser muy grande, pero a medida que vamos ajustando o que se van ajustando automáticamente los parámetros del modelo, Ws y Bs, esos parámetros se van ajustando con el fin de lograr que la pérdida progresivamente, a medida que avanzan las iteraciones, se vaya haciendo cada vez más pequeña. Entonces esta pérdida se tiene que ir reduciendo a medida que avanzan las iteraciones. Si no se reduce, quiere decir que no estamos haciendo bien el entrenamiento. Entonces ese es el objetivo. Entonces, segundo paso, calculamos la pérdida. Al comienzo va a ser grande y a medida que avanza el tiempo, avanzan las iteraciones, se va reduciendo, va siendo más pequeña, y con esa pérdida entonces vamos a actualizar los parámetros del modelo. Y esta es la parte importantísima del entrenamiento, que nos dice entonces cómo, una regla de actualización que nos dice cómo actualizar los parámetros W y los parámetros B. Acá entonces le ponemos un subíndice I porque tenemos dos parámetros W. Recordemos que tenemos entonces un W1 y un W2. El W1 pondera el dato X1 o la primera característica y el W2 pondera la segunda característica y el B no pondera ninguna característica, es decir, es como si siempre estuviese multiplicado por un valor de 1. Entonces, teniendo en cuenta esta transformación afín, vamos a realizar esas actualizaciones. Entonces, ¿cómo actualizamos los parámetros W? Tomamos, entonces acá esto lo que me dice es
¿Cómo vamos a reemplazar el valor actual de W? Esta flechita lo que nos indica es cómo vamos a actualizar ese valor. Entonces lo que nos dice es, tomamos el valor actual y a ese valor actual le sumamos algo que es el resultado de multiplicar la tasa de aprendizaje, que es un valor entre 0 y 1, por la pérdida, por el valor o la característica correspondiente. Entonces, si es el coeficiente W1, pues el valor actualizado será su valor actual más una cierta cantidad de veces la pérdida multiplicada por la variable o la característica x1. Y el coeficiente W2 entonces será tomar el valor W2 actual y sumarle esta porción de acá. Esa es la forma de actualizar esos valores. Y ya vamos a entender por qué se define de esta manera la actualización, por qué le agregamos algo que depende de la pérdida y depende de la tasa de aprendizaje. Y el B, el coeficiente B o el bias, tiene una fórmula de actualización muy similar, pero acá no se introduce ningún dato de entrada X sin ninguna característica, porque el B precisamente no pondera ninguno de los datos de entrada, está totalmente solo. Entonces acá no le colocamos ningún XY. Entonces entendamos esta regla de actualización acá a través de esta tabla, porque esta es la parte importantísima del entrenamiento del modelo, porque entonces en últimas, fíjense que en cada iteración vamos a lograr calcular o actualizar de forma automática esos parámetros W y B del modelo, pero tenemos que hacerlo de forma adecuada con el fin de que la pérdida sea cada vez más pequeña. Entonces, ¿qué nos dice esta regla de actualización? Por ejemplo, supongamos que el dato que estamos ingresando en ese momento sabemos que pertenece a la categoría 1 y supongamos que al introducirlo al modelo que se está entrenando, al perceptrón, la predicción que obtenemos es precisamente igual a 1. Entonces, ¿cuál será la pérdida en ese caso? Pues la pérdida es 0. Es decir, que la predicción y el dato y la categoría real pues son exactamente iguales. La pérdida es 0 y por tanto, si la pérdida es 0, ¿eso qué nos está diciendo? Que en últimas ese parámetro no deberíamos modificarlo. Y no deberíamos modificarlo para ese dato en particular porque la predicción coincide perfectamente con la categoría real del dato. Entonces, si vamos a la ecuación de actualización acá en este caso, vamos a ver que en ese caso la pérdida es 0, tanto para W como para B, y entonces desaparece este término del lado derecho en W y desaparece este término del lado derecho en B, y por tanto eso lo que nos dice es que el coeficiente actualizado es el mismo coeficiente que teníamos originalmente en ambos casos, y por tanto acá podemos decir que no hay actualización. Si la categoría real es 0 y la categoría predicha es 0, ocurre exactamente lo mismo. La pérdida es 0, como no hay pérdida, pues ahí tenemos una predicción ideal y por tanto no se modifican los coeficientes. Pero lo interesante es cuando la predicción no coincide con la categoría real. Entonces, por ejemplo, en este tercer caso, introducimos un dato categoría 1, el modelo erróneamente predice que esto es un 0, luego la pérdida sería 1 menos 0, sería igual a 1, y en ese caso, fíjense que la actualización es tomar, por ejemplo, el W que teníamos originalmente y sumarle una porción de la característica correspondiente multiplicada por este valor que es la tasa de aprendizaje. Cuando digo una porción es porque la tasa de aprendizaje está entre 0 y 1. Si ponemos una tasa de aprendizaje de 0, pues simplemente no hay actualización, el coeficiente siempre va a ser el mismo porque este término del lado derecho siempre desaparece. Y si ponemos un valor de 1, en la tasa de aprendizaje, quiere decir entonces que estamos agregando el 100% de esa característica asociada al parámetro W, o quiere decir que siempre le vamos a sumar 1 al coeficiente B que queremos actualizar. Entonces eso sería precisamente si tenemos esta situación, y si tenemos la situación inversa, es decir, entrada o la categoría real es 0 y la categoría predicha es 1, pues la pérdida es menos 1 y acá entonces en lugar de sumar como lo hicimos en el caso anterior, restamos esa porción correspondiente a la tasa de aprendizaje multiplicada por la característica correspondiente o simplemente la tasa de aprendizaje. Entonces esa tasa de aprendizaje, dependiendo de qué tan grande o pequeña sea, que es un valor entre 0 y 1, nos va a definir qué tanto vamos a modificar los parámetros del modelo. Si la tasa de aprendizaje es muy pequeña, se van a modificar muy poco los parámetros del modelo entre una iteración y otra, y eso quiere decir que vamos a necesitar más iteraciones para lograr entrenar correctamente el modelo. Mientras que si la tasa de aprendizaje es muy grande, puede ser que los parámetros
parámetros que estamos actualizando comiencen a oscilar demasiado de un lugar al otro y de pronto no logremos entrenar el modelo precisamente porque esos parámetros van a oscilar demasiado. Entonces, ese es un hiperparámetro, esa tasa de aprendizaje es un hiperparámetro que nosotros podemos escoger dependiendo de cómo veamos que evoluciona el entrenamiento, que eso lo vamos a entender precisamente en la próxima lección. Entonces, ya teniendo claro el concepto de cómo funciona el perceptrón, en la próxima lección vamos a ver cómo implementar todos estos elementos usando Python y NumPy.